noches. Con el frío invernal con nosotros, es tiempo de misterios. Comienza el espacio en blanco. Algo que hacemos en Radio Nacional cuando son las 12:06, 1:06 en el resto de España, con los saludos y la bienvenida de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Esta noche en la parte técnica David García y Manuel Linares, Ana Tejera en la producción, Juan Gómez y Luis Miguel Domínguez en la redacción y Tere Vilas en la locución. Y además Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y este que os habla Miguel Blanco, como siempre, un placer y un honor compartir ese tiempo de radio. Tenemos como siempre formas de comunicar con todos vosotros. Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio RN. Por WhatsApp 633 50 50 11. Y en el mail espacioenblanco@rtve.es. Redes que como siempre controlan a Antonio Baena y Ramón Álvarez. Y para hoy en este programa especial, esto es lo que nos espera. Será nuestro primer tema. Habrá más. Naves voladoras de la antigüedad, aves cazadoras y hasta hombres polilla. Ese es nuestro viaje hoy, un nuevo tiempo apasionante que llenará este espacio en blanco que ya se abre ante ti. Esas son las intenciones que tenemos para este programa de hoy. Ya solo nos queda viajar hasta Barcelona a saludar a nuestro primer invitado, Tito Vivas. Buenas noches, Tito. Muy buenas noches, ¿qué tal, Miguel? Qué placer tenerte en el programa. Un placer, como siempre, muchísimas gracias. Egiptólogo, divulgador, escritor y viajero. Te licenciaste por Historia, en la Universidad de Alcalá. Te especializaste en egiptología en la de Pisa, historia de religiones en la Universidad Complutense de Madrid, y has participado en excavaciones y restauraciones como la tumba de Senecmuk en Luxor y en el apogeo QH33 en Asuán. Qué apasionante, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido un camino largo, ¿no? Cuando uno se quiere dedicar a la egiptología, sobre todo en España y sobre todo en los tiempos en los que yo empecé, pero bueno. Has escrito algunos libros como Un viaje de un egiptólogo ingenuo, Peripecias de un español en Egipto, Tutankamón, Howard y yo, y el último, este que yo tengo, Guía de Egipto para piramidólogos y marcianos. ¿Qué tiene Egipto que...? Bueno, acabas de llegar de Egipto, ¿no? De ver el Gran Museo. Sí, vine no hace ni una semana, hace como 5 días, efectivamente. Una obra faraónica, ¿no? Y muy deseada y muy esperada después de tanto retraso y de tanto inconveniente que ha tenido que superar, sí. ¿Qué tiene Egipto tan especial que hace que todo el mundo, todas las personas de casi todas las partes del mundo necesiten ir a verlo? Pues hombre, tiene una civilización que es cuna de muchas de las cuestiones culturales que nos definen hoy en día. Tiene también precisamente una historia de las más longevas pues prácticamente de la humanidad, muy centrada sobre todo en la supervivencia a la muerte, que yo creo que es una de las fibras sensibles que toca siempre el alma humana, y luego se le añade, yo creo, un tercer elemento que es la riqueza, ¿no? Los grandes tesoros de la arqueología, los mayores tesoros que ha encontrado la humanidad estaban en Egipto enterrados, ¿no? Con lo cual, si sumas esas cuestiones, ¿no? de riqueza, de supervivencia a la muerte, ¿no? De vivir eternamente sin que nada nos falte, y además con un nexo, aunque sea un poco en el subconsciente, con lo que somos realmente nosotros en nuestra civilización occidental, pues yo creo que de esa coctelera surge una pasión irracional que todos llevamos dentro. Y es cierto que todavía quedan muchas cosas por descubrir. Dicen que solamente se ha descubierto, o sea, excavado el 20%, queda un 80% todavía bajo la tierra. Claro, a ver, generalmente cuando la egiptología dice que quedan pues eso, un 80, un 70% por descubrir, en realidad nos estamos refiriendo a los nombres de reyes que tenemos documentados cuyas tumbas no han aparecido.
Pero claro, también hay que tener en cuenta que el antiguo Egipto, toda la información que nos ha legado, que es muchísima, en realidad es una ventana muy pequeñita de lo que realmente fueron, porque todo lo que hemos encontrado está relacionado con la religión y con la muerte. Son templos y tumbas. Imagínate lo que sería poder asomarse a otra ventana diferente que fuera la vida cotidiana o que fuera la administración. Hay retazos muy pequeños de una sociedad todavía muy sesgada, pero claro, la información es tanta que a priori puede parecer mucho, pero claro que queda mucho. Vale, pues con este señor que se va a dedicar a seguramente a desmentir, nos vamos de viaje tras esa primera introducción. Incomprendida. ¿Cómo y quiénes construyeron realmente las pirámides de Egipto? Las pirámides de Giza se levantan desde hace más de 4.500 años, en medio del desierto, como símbolos de una cultura desaparecida y del Egipto moderno. En la imaginación popular está enraizada la idea de que fueron construidas por miles de esclavos que trabajaban a punta de látigo bajo la mirada hostil de los capataces del faraón. La pregunta de quién las construyó siempre fue opacada por la riqueza de las tumbas de los monarcas a los que servían de mausoleos, especialmente desde que en 1922 fue descubierto el fastuoso ajuar funerario de Tutankamón, el famoso rey Tut. A la interrogante de quién edificó estos monumentos, cuyo máximo ícono es la Gran Pirámide, se suma cómo fue posible que los egipcios levantaran los bloques de varias toneladas de peso hasta una altura cercana a los 150 metros. Y no 1, ni 10, ni 100 bloques, sino 2 millones, que es la cantidad que tiene la Gran Pirámide, el monumento más alto hecho por el hombre durante casi 4.000 años. ¿Cómo y quién construyó esta monumental obra? Quizás con ayuda de una tecnología perdida y misteriosa. ¿Favor de los dioses, de seres de más allá de nuestras fronteras? Preguntemos a nuestro invitado. Tito, cuando uno llega a Egipto y bueno, a la meseta de Giza en el Cairo, a las afueras del Cairo, se queda acongojado al ver esas 3 grandes pirámides. ¿Cómo las construyeron? Ahí dábamos algunas ideas. Mucha de la gente que llega allí dice, esto no lo han podido hacer los egipcios. Obra de extraterrestres, de dioses, de tecnología. ¿Cómo se construyeron? ¿Y quién? Pues la primera de las dos preguntas que haces yo creo que es la tarea pendiente todavía de la egiptología, ¿no? El cómo, por desgracia, es todavía el punto en el cual no tenemos una teoría demostrada, sino simplemente hipótesis. La otra pregunta, la de quién, es bastante más sencilla de responder porque tenemos muchísimos indicios, pero muchísimos indicios que nos apuntan obviamente a una cronología de cuarta dinastía y a un nombre concreto que es el rey Jufu, que todos conocemos como Keops. Fíjate que te nombro uno, no te nombro 3. Yo soy de la opinión de que toda la llanura de Giza, todas las pirámides que vemos en Giza, que son las 3 grandes, pero luego hay otras pirámides satelitales, ¿no? En total hay como 9 pirámides en Giza, son todas obras de Keops, o por lo menos son todo fruto de la planificación estratégica de Keops en un complejo funerario que al mismo tiempo se articula como un calendario astronómico. Y fíjate, no solamente hay indicios en la propia llanura de Giza, es decir, no solamente tenemos el nombre de Keops escrito en el interior de la pirámide, seguido del nombre de su hijo en los alrededores de la pirámide, en los pozos de los barcos solares de su padre, o muchos otros indicios, sino que el propio desarrollo de Giza, ese desarrollo de 2 grandes pirámides con una subsidiaria, que pudieron haberse utilizado casi con total seguridad, no solamente como tumba, sino también como cenotafio, es decir, como tumba ficticia de un rey que también era rey del sur, está perfectamente desarrollado también por su padre, por el padre de Keops, el rey Snefru, en Daxur. Con lo cual tenemos una evolución clara de la dinastía tercera a la cuarta, que nos habla perfectamente pues, de que la autoría tuvo que ser tanto en esa fecha como en esos personajes de esas 2 dinastías. Y a partir de ahí empieza la crisis, obviamente, y el declive.
Ajá. Es cierto que lo construyeron no esclavos, como decían ahí, sino gente que por servir al faraón lo hacían de manera voluntaria. Miles de personas, Pues, además. sí, la verdad es que hasta ahora lo que la arqueología nos ha evidenciado es que la mano de obra que participaba en esas construcciones pues estaba bastante especializada. Era mano de obra especializada, obviamente como muy jerarquizada, muy separada por gremios que además cada uno tenía su capataz al frente y además cada uno tenía su grado de especialización. Pero además también hay que tener en cuenta otra serie de cosas añadidas. La primera es que en la época en la que se construyen estas grandes pirámides, que es prácticamente al principio del florecimiento de la civilización egipcia, Egipto prácticamente no tiene a su alrededor enemigos que desde un punto de vista bélico o desde un punto de vista de intereses económicos le pueda suponer una amenaza o un problema. Por lo tanto, hay una bonanza económica, hay una estabilidad política, hay, por supuesto, una cierta seguridad en el entorno y todo eso hace que prospere un caldo de cultivo ideal para que el rey se pueda alzar como el garante de todas estas garantías que funcionan a la perfección. Y además súmale otro elemento, y es que una sociedad que es puramente agrícola, porque viven de lo que cosechan en las orillas fértiles del río, un tercio del año están prácticamente de brazos cruzados, porque llega la inundación, toda la tierra cultivable se queda completamente anegada de agua y por tanto tienes pues el 100% de la población egipcia, salvo los que trabajaban en minas en la zona del desierto, los que trabajaban en la agricultura, pues tenías un tercio del año que por no tenerlos de brazos cruzados los dedicabas a obra pública, a obra civil, que en este caso es obra religiosa al servicio del rey. Por lo tanto, mano de obra cualificada, mano de obra especializada y además otra mano de obra añadida en cantidades muy ingentes que llegan desde todo el país. Y en un contexto perfectamente idóneo por economía, por seguridad, por estabilidad, como para poder dedicarse a esa construcción. Vale, pero te voy a hacer preguntitas a ver si puedes contestar telegráficamente. ¿Están alineadas con la constelación de Orión, como dicen? Las tres grandes pirámides. Sí y no. Es decir, están alineadas porque los conductos de las pirámides apuntan, los conductos que nosotros utilizamos como entrada, apuntan tanto al norte como al sur a determinadas estrellas, tanto de las estrellas circumpolares, lo que son la Osa Mayor y la Osa Menor al norte, y hacia el sur a las constelaciones de Orión y de Sirio. Pero ojo, eso no significa que las tres pirámides de Giza sean un reflejo, sean como una proyección en espejo del cinturón de Orión, que es la teoría que propuso Robert Bauval en su momento. Ajá. Y que a día de hoy está completamente desfasada. Los egipcios son grandes astrónomos, pero las observaciones las hacen con con astronomía cultural, es decir, ellos observan desde la Tierra y no proyectan un reflejo de esos astros sobre el suelo. Vale. Ya estás desmintiendo una teoría que circulaba mucho por ahí, que si eran el reflejo en la Tierra de esas tres grandes estrellas de Orión. La romboidal, si sales un poco de Giza te encuentras otro montón de pirámides, y hay una que de repente está a mitad y de repente cambia la altura y los ángulos. ¿Se equivocaron ahí o...? Pues mira, lo cierto es que si uno coge cualquier libro de historia, lo que va a encontrar, la explicación que hasta ahora se ha dado, es que se equivocaron. Esa pirámide romboidal que tú comentas precisamente es una de estas dos pirámides, o tres pirámides si contamos la subsidiaria, que el padre de Keops construye en la zona de Dahshur. Dahshur está unos 30 kilómetros más al sur de la zona de Giza. Siempre se ha dicho que el rey empieza a construir su pirámide con un ángulo concreto y a mitad de la construcción más o menos se da cuenta de que llevan un ángulo muy abierto, la altura va a ser demasiado alta, el peso demasiado grande y la cimentación no lo va a soportar. Por lo tanto, deciden corregir el ángulo, cerrarlo un poco para que la pirámide sea más pequeña, más achatada y que de esa forma soporte el peso. Claro, aquí surgían tres preguntas. De ese planteamiento surgen tres preguntas. Y es, primero, si la pirámide corre riesgo de colapsar, ¿por qué la terminan? Segundo, no solamente por qué la terminan, sino que al iniciar la construcción de la segunda pirámide, o la supuesta segunda pirámide, allí mismo en Dahshur, ya siempre con la inclinación que tiene la pirámide acodada arriba, no reutilizan todas esas piedras que ya tienen a mano, que es una cantera maravillosa. Y lo tercero es que no solamente no reutilizan esas piedras, sino que además deciden cambiar de lo que es la caliza blanca con la que está construida esa pirámide acodada
a otro tipo de piedra que viene de otro lugar diferente, que es arenisca de color rojo. Por eso se conoce como pirámide roja. Claro, todas estas preguntas lo que nos hacen pensar es que, oye, ¿y si no estamos ante un error? ¿Y si esto es un plan premeditado de una pirámide de color blanco y una pirámide de color rojo? Y entonces aquí la pregunta que nos surge es ¿por qué la blanca tiene dos inclinaciones diferentes? Vale, vamos al interior de la pirámide, de la gran pirámide, de la pirámide de Keops. ¿Por qué no se ha encontrado, dicen, ninguna momia si era el sitio donde iba a descansar los restos de Keops, Jofu? Pues la Gran Pirámide tiene todas las papeletas para haber sido efectivamente la tumba donde se enterró Keops. Y obviamente es difícil que hayamos encontrado restos humanos en el interior porque sin duda debió de ser durante miles de años pues probablemente la tumba más visible, la tumba más saqueable, la tumba más llamativa de toda la historia de la humanidad. Eso no significa que no haya sido utilizada como una tumba, pero claro, lo que ocurre es que esas grandes pirámides, en la mayoría de las ocasiones probablemente eran saqueadas en el mismo momento o poco tiempo después de que esas pirámides se cerraban. Fíjate un detalle muy curioso: cuando los turistas hoy en día entramos en la Gran Pirámide, no accedemos por lo que es la entrada principal, accedemos por lo que se llama el agujero de los ladrones, que según una tradición medieval que viene de pues casi sacada de las Mil y una noches, habla de un califa que se llamaba Al-Mamun, que cegado por la leyenda del tesoro que había dentro, pues abrió un agujero para poder acceder al interior, ¿no? Rompiendo la piedra con azufre y con vinagre y demás, ¿no? para que rajara. Bueno, lo curioso es que ese túnel de los ladrones de Al-Mamun por el que entramos los turistas, curiosamente sortea a la perfección las piedras de granito que cerraban la estructura interna de la pirámide. Es decir, ese acceso de ladrones no se pudo hacer en época medieval. Quien lo hizo conocía perfectamente la estructura interna de la pirámide y sabía qué rocas eran más blandas y cuáles eran más duras y había que evitarlas. Por lo tanto, es una evidencia clara de que esas pirámides se saqueaban en la antigüedad, incluso por gente que había participado en la propia construcción. Por eso es muy difícil encontrar restos humanos dentro. Vale, y la última pregunta respecto a la pirámide. Por ahora, ¿hay más salas? Y, como dice Sagi Aguas, posiblemente todavía esté la tumba de Keops ahí dentro. Lo que sabemos es que hay más cavidades de las que hemos visto a simple vista. Ojo, porque cavidades no es lo mismo que cámaras, ¿eh? Esas cavidades se han podido documentar precisamente a través de un proyecto que se llama Scan Pyramids, que lo que mide es el impacto de muones al interior de la pirámide. Entonces, ¿se ha documentado que hay cavidades? Sí. De ahí surge la hipótesis, todavía no demostrada, de que esas cavidades puedan ser nuevas cámaras a día de hoy no descubiertas. Lo que hemos descubierto podrían ser señuelos, precisamente para hacer creer a los ladrones que las tumbas o que las pirámides estaban vacías. Y en realidad las cámaras principales estar ocultas todavía incluso a los ojos actuales. Y entonces ahí es donde Sagi Hawass propone esa hipótesis tan sugerente y tan llamativa de ¿y si una de esas cámaras realmente es la verdadera cámara funeraria del rey Keops y todavía está dentro esperándonos? Bueno, pues ahí estamos todos esperando a ver si lo abren. Sorpresas que nos van a seguir dando. 1:26, 12:26 en las Islas Canarias. Seguimos viaje, nos vamos a otro monumento. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Él comprende la historia, nos ofrece algunos datos. Junto a las pirámides de Giza, se alza una figura enigmática, la Gran Esfinge, tallada en un solo bloque de piedra caliza. Hace más de 4.500 años, se cree que representa al faraón Kefren, con cuerpo de león y rostro humano, simbolizando poder y sabiduría. Mide 73 metros de largo y 20 de alto, lo que la convierte en una de las esculturas más grandes del mundo antiguo. Pero su origen exacto sigue siendo un misterio. Algunos expertos aseguran que la Esfinge podría ser aún más antigua, basándose en los patrones de erosión en su cuerpo, causados por lluvias intensas, algo imposible en el clima actual del Sahara, pero coherente con una época en la que esa región era una sabana húmeda, hace más de 7.000 años. Su nariz desapareció. No fue culpa de Napoleón, como muchos creen. Hay registros que ya la mostraban dañada antes de su llegada. Durante milenios, estuvo enterrada casi por completo por la arena, y no fue hasta el siglo XIX que comenzó a ser desenterrada. Hoy, la Gran Esfinge sigue desafiando al tiempo, mirando hacia el este, donde sale el sol, un símbolo eterno del antiguo Egipto, y uno de los mayores enigmas de la historia.
secretos custodia este guardián en la meseta de Giza? ¿Por qué es el padre del terror o el Horus del horizonte? Nuestro invitado nos ayuda a comprenderlo. Te voy a pedir, Tito, si puedes, que seas lo más sintético, porque quiero que nos des muchos datos, desmientas muchas de las cosas en las que la gente cree. ¿A quién representa la Esfinge? ¿Al ese faraón de la cuarta dinastía? El rostro actual de la Esfinge, sin duda, es el rostro de Kefren. Y aquí la pregunta es si realmente es Kefren quien la construye o Kefren retalla la cabeza para ponerle su retrato. Probablemente la Esfinge es verdad que es anterior. Cuando digo anterior no hablo de una civilización antediluviana, hablo de una construcción de su padre Keops, y luego Kefren retalla la cabeza para adaptarla a su propia pirámide. Vale, y eso de los patrones de la erosión, hay teorías que dicen que es mucho más antigua por esas canaladuras que hay, que han sido solamente producidas por el agua, con lo cual se retrotraería muchísimos más años a lo que se cree. Sí, la teoría, ese planteamiento retrae la antigüedad de la Esfinge casi al 11.000 a.C. Esto es una teoría que propuso en los años 90 un geólogo llamado Robert Schoch, precisamente estudiando o analizando las hendiduras que tiene no tanto la Esfinge como la cubeta donde está tallada la Esfinge, es decir, el rectángulo de piedra que quedó al desbastar la roca alrededor para tallar la Esfinge. Esta teoría, este planteamiento que fue expuesto en congresos y que luego dio lugar a muchísimos documentales, se ha refutado por otros muchos geólogos que lo que han demostrado es que no hace falta lluvia o agua corriendo en torrentías para hacer esas marcas, sino que la arena que arrastra el viento del desierto, las grandes tormentas de arena, obviamente como llevan polvo, como llevan granos de arena en suspensión, cuando llegan a un lugar donde hay un vacío, por peso caen y por tanto esa arena actúa como un fluido. Y está demostrado, no solamente en la cubeta de la Esfinge, sino en muchos otros lugares de Giza y de lugares alrededor, que esa misma erosión la provoca la arena y no hace falta retraerse a una época donde llovía muchísimo más, al 9.000 o al 11.000 antes de Cristo, para justificar esas marcas que tiene la Esfinge. Otro desmentido. Hay salas dentro, como decía Edgar Cayce, que iba a haber una sala con un montón de libros que iban a hablar de una civilización anterior. Todos los estudios que se han hecho alrededor de la pirámide, de la Esfinge, y está perfectamente excavada en los alrededores, no han desvelado más que 3 oquedades. Una es un pozo lateral que tiene pegado al costado derecho. Allí no hay más que un pozo antiguo que no lleva a ningún sitio. Luego hay una segunda cavidad que está más o menos en la parte de atrás. Eso es una reutilización posterior, probablemente un intento de empezar a construir una tumba, y está inacabada. Ese es el único orificio en el que yo he tenido oportunidad de entrar y asomarme. Y luego el tercer orificio no está dentro ni debajo de la Esfinge, sino que está sobre la cabeza de la Esfinge. Tanto sobre la cabeza como otro pequeño agujero que tendría en el lomo, en la chepa, y que sin duda esos sí son antiguos y son demarcadores calendáricos, son observadores astronómicos, porque la Esfinge está perfectamente orientada con determinadas posiciones solares para ir marcando precisamente el paso del tiempo a lo largo del año. ¿Y por qué se le llamaba el abuelo del terror? ¿Daba miedo? Porque hubo una época durante la Edad Media en la cual la superstición no dejaba de estar impregnando a toda la gente que vivía en el entorno, sobre todo en el entorno de Giza, en el entorno de la Esfinge. Hasta el punto de que hubo uno de estos jeques, uno de estos califas, que pretendió de alguna forma demostrarle a la gente que eso era idolatría y que no tenían precisamente que llevarle la contraria a Alá por una idolatría, una divinidad, ¿no? Una supuesta divinidad pagana de la antigüedad. Y ese fue el momento probablemente en el cual la Esfinge perdió la nariz. La nariz en el mundo árabe es un síntoma de orgullo, de honor, ¿no? Y nosotros en España, que somos herederos de gran parte de la cultura árabe, lo hemos heredado, ¿no? Cuando decimos no me toques las narices o estás metiendo las narices donde no te llaman, ¿no? El romperle la nariz a alguien, el quitarle algo la nariz, es como desproverle de su honor. Entonces, probablemente este califa lo que hizo fue romper la nariz de la Esfinge para demostrarle a todo el mundo que la Esfinge no era una divinidad ni vengativa, ni que había que temerle, ni nada por el estilo, ¿no? Y desde ese momento se quedó sin nariz. Vale, otra preguntita muy breve y seguimos viaje. Tenía 1000 preguntas de cada uno de los lugares, pero hay más esfinges, como dicen, que puede haber una segunda esfinge paralela o cercana a esta otra.
Esa teoría, ese planteamiento viene de la observación de la estela que el rey Tutmosis IV colocó entre las patas de la esfinge, porque en esa estela aparecen dos esfinges enfrentadas, mirando una a cada lado. Entonces de ahí viene la hipótesis de ¿y si existió en algún momento en Giza una segunda esfinge? Hay quien ha querido verla delante de la pirámide de Keops, como si fuera un reflejo de la pirámide de Kefren con su esfinge, que Keops tuviera también la misma. Hay otra teoría que la sitúa al lado opuesto. Es como si la esfinge que nosotros conocemos estuviera mirando a la salida del sol y por la parte de atrás del complejo hubiera una que mira a la puesta de sol. Pero la verdad es que todos los estudios que se han hecho alrededor hasta ahora no han evidenciado que exista una segunda esfinge en Giza. 1:34, 12:34 en las Islas Canarias. Seguimos viaje tratando de aclarar algunos de los misterios de este fascinante país. Nuestros compañeros ofrecen más datos. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Extraterrestres, dioses. Sé que no te gusta mucho eso de los extraterrestres, pero... No, ojalá lo fueran, ¿no? A mí me encantaría y sería divertidísimo. No, pero mira, el inicio de este fragmento, de este corte que habéis puesto, lo decía perfectamente. Decía, son una leyenda dentro de la mitología egipcia. Y es verdad que es así. Dentro de la mitología egipcia, ellos tienen una especie de leyenda o de historia de creación del universo, ¿no? Para ellos el universo lo crea el sol, cuando el sol nace por primera vez en el horizonte, y a partir de ahí el sol tiene dos hijos. Un hombre y una mujer, se llaman Su y Tefnut. De la unión de estos dos hijos nacerá la tierra y el cielo. Y obviamente el primogénito de la tierra y el cielo, que será el dios Osiris, pues hereda el trono de la tierra, ¿no? Y aquí es donde viene también esto que decía este corte, ¿no? La lucha, esa lucha fratricida entre el hermano mayor y el hermano menor, que son Osiris y Set. Esta historia es común a muchas otras culturas de la antigüedad. El hermano pequeño, por envidia, asesina al hermano mayor y le usurpa el trono, ¿no? Lo que va a ocurrir es que aparece en esta mitología un personaje que es Horus, que es el hijo mítico de Osiris, que luchará contra su tío y vengará la muerte de su padre. Pero todo esto es la cosmogonía, es decir, es la leyenda de creación del universo. Ahora, ¿cómo aterrizan los antiguos reyes de Egipto esta mitología, esta leyenda, para justificar que ellos son divinos y que ellos son los herederos de toda esta mitología? Bueno, pues ahí es donde se establece esa, digamos, línea dinástica mágica, línea dinástica ficticia, que va a enraizar desde la figura de Horus hasta la figura del rey actual que gobierna en Egipto, y que probablemente no es otra cosa que una especie de metáfora en la cual van a, de alguna forma, ensalzar a los ancestros de la época prehistórica. Por lo tanto, hay un pozo de realidad, probablemente sí, probablemente es la divinización de reyes de época prehistórica que habían gobernado en sus regiones diferentes de Egipto, ¿no? Pero en el fondo lo que subyace detrás del mito de los ensujores, la necesidad que tiene el rey de Egipto de enraizarse, de generar ese linaje directo con los dioses para justificar su propia divinidad. Déjame que ponga un poco de música para que lo vaya asimilando. Nada de seres venidos de los cielos. ¿Por qué los diferentes dioses tienen esa figuras tan extrañas de animales? Parece que, bueno, ahora mismo hay iconografía de los alien que podían parecerse mucho a algunas de las figuras de esos dioses, incluso algunos faraones. ¿Por qué? Porque cuando surgen las creencias religiosas de las culturas antiguas, pasan por distintas fases a la hora de crear su propia imaginería y su propia simbología. La primera fase, obviamente, es el animismo, ¿no? Es la de dotar de una explicación divina, mágica, pues todo aquello que acontece en la naturaleza, de lo cual no tenemos una explicación, ¿no? O un conocimiento, desde la crecida hasta el rayo o cualquier otra cosa, ¿no? Pero claro, cuando esos elementos divinos de la naturaleza se pretenden directamente asignar a los poderes mágicos del rey, el rey se tiene que asimilar con esa naturaleza, y entonces el rey tiene que decir qué aspectos de la naturaleza son aquellos que él controla. Y entonces se observa en la naturaleza los comportamientos animales, los comportamientos de las plantas, los comportamientos de las montañas, de los ríos. ¿Por qué, por ejemplo, el dios de los muertos en Egipto es Anubis, es un chacal?
porque obviamente cuando los primeros egipcios enterraban a sus muertos en el desierto, los chacales venían al olor del cadáver, lo desenterraban y se lo llevaban para comérselo al desierto, y los egipcios lo observaban, veían que los perros del desierto eran los que venían a llevarse a los muertos, y de ahí surge el símbolo. El símbolo es el chacal, por ejemplo, para identificar la muerte, ¿no? El viaje hacia el mundo de los muertos. Pero luego, el tercer paso final es que esos animales tengan una cierta representación antropomorfa, porque ahí es donde van a ligar directamente con la figura del rey, que no deja de ser un hombre. Y aparecen los reyes y los dioses antropomorfos, pero con las cabezas de animales que representan esos poderes de la naturaleza que el rey garantiza, ¿no? Porque forma parte de esos dioses. Vale, ¿estás a gusto? Yo sí, encantadísimo. Vale. Brevemente, hay una diosa que últimamente se ha puesto muy de moda, que van a visitar en una capilla que hay, Sekhmet. ¿Qué pasa dentro de esa capilla? ¿Tiene poder esa estatua tan sugerente o todo es sugestión? Es sugestión y además tiene una parte de lógica esa sugestión. Obviamente es una capilla que se conserva en muy buenas condiciones y probablemente lo que está representando muy bien es el ambiente que debía de existir dentro de esos santuarios, dentro de la parte más sagrada de esas capillas y de esos templos. Hay una cosa muy curiosa que ocurre, y es que obviamente en Egipto si algo predomina es el sol y la luz. Y el turista, ¿no?, por mucho que vaya con gafas de sol y con sombreros de ala ancha como voy yo, pues uno siempre tiene el ojo acostumbrado a esa enorme cantidad de luz. Sin embargo, entras a esa capilla donde dentro hay una gran estatua de granito de la diosa Sekhmet y la oscuridad de repente es tan grande que tu ojo no se acostumbra y tu ojo no la ve. Y sin embargo, poco a poco, según tu pupila se va acostumbrando, de repente va apareciendo delante de ti una figura que al principio no habías visto. Y eso produce un momento muy mágico. Yo creo que esa es la razón que explicaría un poco por qué tanta sugestión y por qué, no sé, tantísimas emociones alrededor de esta estatua en esta capilla. Y se ha hecho famosa esa estatua de Sekhmet, que no es ni la única ni la mejor de las estatuas de Sekhmet que existen en Egipto, pero que efectivamente pues, se ha convertido en un referente y un punto de encuentro para los amantes del misterio. Vale, pues otra aclaración que acabas de hacer. 1:43, 12:43 en las Islas Canarias. Un poco de información de nuestra casa y ponemos los últimos datos de este mini viaje que estamos haciendo. Tendrás que venir más veces, Tito, para que nos seguir aclarando algunos de los misterios de este increíble país, ¿te parece? Se nos queda corto, si no, sí. Sí, se nos queda muy corto. Ahí vamos con la información. Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. Radio Nacional de España. La radio por delante. Doble disco 60 aniversario de Radio Clásica. 140 minutos de música que reúnen algunas de las sintonías de programas que marcaron una época de la emisora en un primer disco. Y los imprescindibles de Radio Clásica seleccionados por la actual redacción en un segundo CD. Un homenaje a todos los oyentes de la emisora. Doble disco 60 aniversario de Radio Clásica. Mucho más que música. Ya disponible. Radio Nacional de España. No muy lejos de las grandes pirámides, en Saqqara, encontramos más misterios egipcios. Perdida en mitad del desierto se encontró una críptica construcción. La llamaron el Serapeum. Se trata de una de las tumbas dedicada a un dios más enigmáticas y misteriosas de Egipto. Del canal Historia Alternativa A2.0 sacamos la siguiente información. ¿Cómo lograron mover y tallar bloques de granito de más de 70 toneladas hace más de 3.000 años? Bienvenidos al Serapeum de Saqqara, uno de los lugares más enigmáticos del antiguo Egipto. En este laberinto subterráneo se hallaron 24 enormes sarcófagos de granito pulido, tan perfectos que ni una hoja de afeitar entra entre sus juntas.
Lo más sorprendente, los arqueólogos oficiales dicen que se hicieron con cinceles de cobre, pero muchos creen que esta precisión solo sería posible hoy en día con herramientas láser o tecnología de corte industrial. Y si los antiguos egipcios usaron una tecnología que aún no comprendemos, el Serapeum no solo guarda toros sagrados, guarda un secreto que podría cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestra historia. Conozcamos algo más de este extraño lugar. No me negarás, Tito, que es una de las tumbas del Serapeum, afortunadamente no muy visitadas por estar fuera de los circuitos turísticos más increíbles que uno puede visitar o sentir en Egipto, ¿verdad? Hombre, es uno de los lugares, desde luego, más impresionantes por el tamaño de los bloques de piedra que alberga en su interior, teniendo en cuenta que es subterráneo y que son pasadizos muy estrechos, obviamente. ¿Cómo pudieron meter todo eso ahí? ¿Tenían tecnología extraña? Yo creo que aquí hay dos preguntas o dos cuestiones que son importantes. La primera son los propios sarcófagos en sí, ¿no? Esos 24 sarcófagos que mencionaba este corte, obviamente son sarcófagos de época muy tardía, es decir, son muy recientes. Son sarcófagos de época griega, prácticamente. Por lo tanto, si había una tecnología desconocida y ancestral, no era en época faraónica, sino en época tolemaica, era en época de los griegos. Pero obviamente, y allí se puede apreciar cuando uno examina a fondo todos esos sarcófagos, no hay una tecnología láser, no hay una tecnología desconocida. Lo que hay es mucho tiempo, mucha dedicación, mucha perfección, sí, pero dedicada al pulido, ¿no? al tallado, pero sobre todo pulido, el lijado de la roca. Y la otra cuestión es, obviamente, los pasadizos. Y aquí hay muy poca gente que se percate de una cuestión, y es que todo el Serapeum, todos esos túneles enormes y larguísimos del Serapeum, están construidos cuesta abajo. Es decir, hay una pendiente clara desde la entrada hasta las cámaras que al fondo, ¿no? Donde están esos sarcófagos. Por lo tanto, no digo que no sea difícil introducir esas piedras, no digo que no sea difícil maniobrar con ellas, pero creo que hay una mecánica clara que todavía no está muy estudiada en el Serapeum, que aprovecha perfectamente la inclinación, la arena que resbala y sobre todo el propio peso de los bloques de las piedras para hacerlos llegar hasta su lugar. Por lo tanto, no hay que levantar grandes pesos, ni siquiera hay que arrastrar enormes pesos, simplemente hay que dejar que caigan por su propio peso y, eso sí, intentar controlarlos para que se coloquen y se ubiquen en las cámaras que ellos habían diseñado. ¿Y por qué no se han encontrado bueyes si estaban destinados a tumba de bueyes? El dios Apis. Es que esta es otra de las grandes cuestiones que siempre quedan en el aire. Cuando Mariette excava ese lugar, encuentra infinitos restos de bueyes, pero muchísimos. Es más, en las galerías más antiguas, porque esos 24 sarcófagos que se ven hoy en día son las galerías más recientes, luego hay otras galerías de época ramésida que el turista no visita, y luego hay otras tumbas aisladas que se remontan a dinastías 17 y 18, donde el propio Mariette encontró bueyes completamente momificados, enterrados e intactos. Pero en todas las galerías que podemos visitar hoy en día, se encontraron restos de bueyes. Es más, se pudo documentar que esos bueyes, aunque eran sagrados, se utilizaban en rituales de lo que llamamos teofagia, que es comerse al dios, es decir, se habían comido a esos bueyes y luego los restos óseos de esos bueyes los habían momificado. Y no solamente los restos de los bueyes, sino sus vasos canopos, con los nombres de los bueyes, con los nombres de los reyes que enterraron a esos bueyes. Lo que pasa que debían de tener tal cantidad de joyas al tratarse pues obviamente de restos de dioses, ¿no? Porque no dejan de ser dioses, que probablemente pues fueron saqueados, y de hecho eso explica que prácticamente ninguno de los sarcófagos que hoy vemos se encuentre cerrado, ¿no? Todos están abiertos, expoliados, y los restos estaban completamente destruidos y esparcidos por todos los pasadizos. Pero Mariette los encontró y los documentó. O sea que nada de silos radioactivos que podían servir para una tecnología extraña, nada de eso. Ni implosiones hacia el interior de los sarcófagos, como se ha llegado a decir también, ni siquiera el uso de dinamita, que también yo he llegado a oírlo sobre. De hecho, la dinamita no se había ni siquiera inventado en la época de Mariette. Mariette sí que dice que para abrirse paso por alguno de los pasillos, nunca sobre los sarcófagos, pero sí en algún pasillo, utiliza pólvora, que es distinto. Pero claro, es que en la época estamos hablando de mediados del siglo XIX y del siglo XVIII, la pólvora estaba a la orden del día para abrirse camino en arqueología, por desgracia, ¿no?
Pero más allá de eso, no hay ninguna evidencia de ninguna tecnología completamente desconocida o anómala en aquel lugar. A lo que hay es mucho trabajo de pulido y de trabajo de la piedra. Déjame que ponga un poquito de música para asimilarlo y vamos con preguntas tipo test para terminar. ¿Te gusta quitar todo el misterio místico que hay? Y pregunto, ¿o es que hay explicaciones históricas y arqueológicas desde ese punto de vista serio? Lo que me gusta es poner sobre la mesa lo que la arqueología evidencia. No siempre son evidencias, a veces son simplemente indicios, y entonces el juego es todavía más divertido, ¿no? Es como jugar a un Cluedo, ¿no? Es una especie de casi de novela de Agatha Christie, donde no sabemos quién es el asesino, pero tenemos tantas pistas que tenemos que trabajar en darles forma, ¿no? Yo creo que lanzarse a los brazos de los extraterrestres es la respuesta fácil. Yo creo que lo interesante es coger todos los indicios e intentar llegar a desentramar el asesinato, ¿no? Vale, nos quedan 4 minutitos para terminar este viaje. Te pido concreción. El volante del príncipe Sabu. Antes estaba una pieza súper extraña, un opar, en el antiguo museo, no sé dónde estará ahora en el nuevo, y todo el mundo decía que era como un volante, una pieza, un mecanismo tecnológico. ¿Qué piensas de ello? Pues mira, pienso que esta es una de las piezas en las que la arqueología evidentemente tiene que decir y reconocer que no sabemos para qué sirve. Es un objeto de piedra que es muy fina, está tallado de una forma increíble hasta alcanzar un grosor prácticamente mínimo, y se ha planteado pues de todo, desde que era una especie de volante de inercia de un motor que no tendría ningún sentido porque no duraría ni 3 vueltas sobre un engranaje al ser un material tan frágil, hasta que podría ser una especie de lámpara trilobulada ritual que se llenaría bueno, pues como de aceite para que brillara. Yo, por ejemplo, llegué a escuchar, y me parece muy interesante, que podría tratarse de un plato de lavado de oro, para buscar oro, pepitas de oro, ¿no? Haciéndolo girar, pues porque es verdad que ese disco, ese plato, como sea, tiene un engranaje en el centro que parece que se engarza en algún sitio para hacerlo girar, y luego tiene como 3 lóbulos que al mismo tiempo conforman como 3 asas. Con lo cual sería muy interesante que se utilizara precisamente para hacerlo girar en torno a un poste y lavar oro, ¿no? O sea, lavar agua y restos de la orilla de un río con la intención de encontrar pepitas de oro. Eso me parece mucho más plausible. Lo que pasa que no dejaría de ser un objeto realmente fino y delicado que perteneció al ajuar de un príncipe, con una calidad extrema. 3 minutitos nos quedan. Otro misterio par, una maqueta de un avión que estaba en el antiguo museo también. ¿Eso que era un juguete o era un aeroplano que incluso se dice que llegó a volar? Eso es una maqueta de un pájaro hecho con madera que se encontró en una tumba de un niño en Saqqara. Es obvio que es un juguete, lo que pasa que tiene por decirlo de alguna manera, una anomalía, y es que en la representación de ese pájaro, la cola, ¿no? de lo que vendría a ser esa golondrina o lo que fuera, en vez de ser una V horizontal, está colocada en vertical. Y está colocada en vertical llevando a muchos a pensar que podría tratarse de una especie de cola, ¿no? de dirección de un objeto que pudiera volar. Pero lo que es cierto es que eso se ha intentado hacer volar y eso no vuela, ni siquiera planea, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene ese pájaro la cola en vertical? Bueno, pues probablemente simplemente porque es una reutilización del trozo de madera, ¿no? De esa forma. Pero igual que ocurre con el disco de Sabu, sigue siendo uno de los enigmas que la arqueología todavía no ha sabido responder. Vale, las bombillas de Dendera están en la cripta más profunda y de repente parece que son bombillas con sus cables, con los filamentos. Breve si puedes, que me queda todavía una más. Esta sí que la arqueología la ha refutado completamente. Primero, no solamente están en esa cripta secreta, como decía Eric von Däniken, sino que aparecen en muchas otras salas de Dendera y de muchos otros templos. Porque en realidad no son bombillas, son capullos de la flor del loto que se abren con una serpiente en el interior. Y si uno lee los textos jeroglíficos, entiende perfectamente que es la representación del nacimiento del dios Jarsontus, que nace como una serpiente del interior de una flor de loto que eclosiona. Por lo tanto, no son bombillas, las serpientes no son filamentos, nada de eso tiene que ver absolutamente con electricidad ni con iluminación. Es simplemente de una divinidad. Y te quedas tan tranquilo, ¿eh?
Me quedo tranquilo porque lo podemos leer en los textos. Vale, un minuto para... tendría que estar contigo 1000 programas. Hay un sarcófago, había un sarcófago en el museo de Diodefre, creo que era, que tenía un corte increíble que decían que no se podía hacer con la tecnología que tenían. Un minutito. ¿Es cierto? Sí, es cierto que existe un sarcófago que tiene un corte, pero en realidad no es imposible. Es un corte que todavía lo que no sabemos es si está hecho con una sierra circular o con una sierra recta. Probablemente está hecho con una sierra que es una mezcla de ambas, es decir, una sierra que cogerían 2 personas, uno de cada lado, solo que no debía de ser una sierra recta, sino una sierra semicircular con forma de media luna, que lo que permitía era un corte circular. Y eso es lo que ha hecho pensar a algunos que estaba cortado con un disco de una tecnología que hoy en día tenemos, pero que antiguamente no. En realidad, yo creo que ese sarcófago, que de hecho se le rompe y por eso está sin terminar, está cortado por una sierra de cobre como muchos otros. Te pongo una musiquita para despedirte. Tiras por tierra muchos de los misterios en los que creen los piramidólogos y los marcianos. Guía de Egipto para piramidólogos y marcianos si queréis conocer otro punto de vista. Quedan muchos misterios por descubrir todavía en Egipto, ¿verdad? Muchas sorpresas. Quedan muchísimas y estoy convencido de que 2026 nos va a desvelar algunas de las más importantes. ¿Qué dices, por ejemplo? Pues, por ejemplo, la tumba de Nefertiti o esos pasadizos que decíamos que podrían existir dentro de la pirámide de Keops. Eso está a la vuelta de la esquina. Nefertiti, ¿y podían estar en la tumba de Tutankamón? Esa es la teoría de Nicholas Reeves. Eso es lo que ahora mismo se está barajando y sopesando mucho en Egipto. Y se están produciendo cambios en el Valle de los Reyes en los últimos meses que todo apunta a que tarde o temprano, más temprano que tarde, de repente va a aparecer un hueco que no va a ser casual. O sea que nada de extraterrestres, nada de dioses, nada, algo más mundano de una civilización increíble, ¿verdad? Sin duda increíble, eso sí. O sea, no digo que no fueran extraordinarios porque lo eran, pero eran humanos y se merecen el respeto y el reconocimiento de lo que consiguieron. ¿Forma de contacto contigo? Pues a través de mi página web, que es titovivas.com, y si no, en redes sociales. Tito Vivas me pueden buscar tanto en Instagram como en TikTok. Ha sido un placer que hayas estado en el programa. Te emplazo para más veces. Las que hagan falta, porque siempre es un placer, de verdad, Miguel. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo, buenas noches. Gracias, hasta prontito. Paramos nuestro viaje por Egipto y hemos de hacer una pausa. Llegan nuestros compañeros con la información y después, en la segunda hora de este espacio en blanco, más invitados y más voces que se unirán a nosotros. Redes sociales abiertas, Blanco Radio RN. Regresamos en unos minutos. El misterio continúa aquí en Radio Nacional. No te vayas. Después de la información de las 2, la 1 en las Islas Canarias, regresamos. Segunda hora de misterios en este espacio en blanco de hoy. Saludos de nuevo a todos los que estáis ahí conectados en directo, escuchando en Radio 1, Radio 5, en el podcast o en la radio online, en cualquier parte de este planeta azul desde donde nos escuches. Es un placer compartir este tiempo con la magia de la radio aquí en tu casa, en Radio Nacional de España. Redes sociales abiertas por si queréis comunicar con nosotros, Blanco Radio RNE. Y para continuar, llegan nuevas voces al programa y junto con ellos nos vamos en primer lugar a escudriñar misterios en los cielos. Nuestro comandante, ese que se ocupa de los misterios en los cielos, Iván Castro Palacios, está de nuevo con nosotros. Buenas noches, comandante, ¿cómo estamos? Buenas noches, Miguel. Bienvenidos a bordo. Muy bien. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Bienvenido y permiso para poder entrar en esa nave especial que tenemos para estudiar los misterios celestiales. Permiso concedido, como siempre, Miguel, para ti, para todo el equipo y para la audiencia de Espacio en Blanco también. Perfecto. 10 años llevamos ya volando juntos.
Ahí por lo menos, como mínimo, seguramente. Wow. Yo ya los he contado y esos son los que van por el momento. Y los que nos quedan. Hoy vamos a hablar de Vimanika Sastra, los antiguos conquistadores del cielo. Ya veréis qué tema tan curioso. Cuéntanos, Iván, ¿qué es eso del Vimanika Sastra? ¿Tiene que ver con la India, supongo? Pues por supuesto que sí, pero fíjate que yo realmente, hasta que me he puesto también a investigar un poco pues estas historias y estos temas, era un poquito reticente, ¿no?, a creer este tipo de mitología y demás. En Espacio en Blanco hemos hablado de las aeronaves en épocas pasadas. De hecho, hemos tocado esos posibles vestigios de aeronaves en el Antiguo Egipto, en la América precolombina y demás. Y es cierto que los textos hindúes de la antigua India y demás, pues hablan de este tipo de temas. Era muy reticente, pero después de la historia que vamos a contar esta noche, yo creo al 100% en lo que os voy a contar esta noche. Vale, un texto que tiene una antigüedad de 2400 años. Sí. Mira, en 1875 aparece o es descubierto en un pequeño templo en la India un antiguo tratado que se titula Vimanika Sastra. Este texto antiguo está escrito en idioma sánscrito, que es el idioma brahman, y en sí no es un idioma, sino que es más bien el nombre de un grupo social que era el de los sacerdotes hindúes. Tiene esa antigüedad, 2400 años de antigüedad, ¿no?, nunca mejor dicho. Y es un texto que habla de máquinas voladoras, que eran esas antiguas vimanas que siempre citaban los textos hindúes. Sí, primero estaba el Mahabharata, que es el texto más conocido, y ahora llega este Vimanika Sastra, que habla también de naves. Así es, el Mahabharata, que era el texto más conocido y lo sigue siendo, que tiene una antigüedad de 4000 años, o sea, está datado en el 4000 antes de Cristo, estaríamos hablando de casi 6000 años de antigüedad. Un famoso poema épico hindú ya hablaba de esas máquinas voladoras fantásticas que las utilizaban los dioses, las antiguas vimanas, y eran referidas en esos textos como carros de los dioses, carros del sol o esos pájaros mecánicos. Lo cierto es que esto implica que ha habido una serie de escribas en la antigüedad en la India que realmente han visionado este tipo de máquinas voladoras, ¿no? Y ahora pues tratamos de entenderlo muchos años después, muchos siglos después, y fíjate que la cosa se ha oficializado muchísimo. Pero vamos a entender qué significa eso del término vimana. ¿Qué significa? Para que todo el mundo nos entienda, la palabra vimana realmente proviene de las palabras en ese idioma sánscrito que decía al comienzo, dos palabras, vi y mana. Vi significa aves y mana se refiere a la interpretación, que sería como un pájaro. Como son dos términos muy similares y debido a esa similitud con las aves se les llama vimanas. La palabra vimana, que es de origen indio, es un antiguo indio puro y duro, ¿no? Pues fue una palabra que fue adaptada y utilizada por los escritores, y no solo en esta ciencia, en la India, sino que también además es utilizada a lo largo del mundo entero por los investigadores que están pues detrás de estos textos de las antiguas vimanas. Como teníamos un pequeño problema de comunicación, estábamos por ahí por los cielos, hemos conectado de nuevo con nuestro comandante Iván Castro Palacios. Me decías que había un escrito, ¿no?, extraño, y hay eruditos que lo están estudiando ahora los expertos. Así es, se ha oficializado hasta tal punto que están empezando a participar en la investigación de estos textos pues organismos e instituciones oficiales, como pueden ser la Sociedad Aeronáutica de la India, la Fuerza Aérea de la India, el Instituto Indio de Cultura Mundial, el Centro de Estudios Aeronáuticos de la India o el propio Ministerio de Defensa de la India.
Son textos que, de hecho, el autor en sí era pues un erudito que se llamaba Varadaja Maharishi, y era un hombre que escribió en su tiempo varios tipos de máquinas voladoras y el cómo se podían construir. Lo curioso de estos textos es que son muy técnicos y traen unas instrucciones muy específicas para construir esas máquinas bimanas. Y lo curioso es que los científicos, los sociedad aeronáutica en la India se han dado cuenta que no eran cuentos de hadas, sino que aquí había algo potente e importante, ¿verdad? Se ha comenzado pensando pues que eran antiguas historias mitológicas, leyendas de ese tipo, auténticos cuentos de hadas, como tú bien dices, pero realmente es un auténtico trabajo técnico escrito de una manera muy competente y muy científica, porque trata muchísimos temas técnicos alrededor de lo que es el mundo de la aeronáutica y sobre todo de la navegación aérea. Hay que pensar que la aviación moderna en sí oficialmente pues nace con los hermanos Wright, ¿no? En 1903, con ese primer vuelo en Kitty Hawk. Entonces estamos yendo muy atrás en el tiempo. Y en este texto se describen 4 tipos de naves. En ese idioma de ese texto, en estos textos, aparecen descritas 4 variantes y en sí son 4 tipos de título que se le da al propio libro, y además se describen 4 tipos de naves, que serían el Sundara, el Shakuna, el Rukma y el Tripura Vimana. Serían 4 tipos diferentes de máquinas voladoras contenidas en estos textos antiguos hindúes. Y además dan datos, como decías, concretos técnicos de cómo podían ser, ¿no? Qué curioso. Qué curioso. Hay un doctor americano, David Children, que publicó un libro hablando también de todo ello, ¿verdad? Lo plasmó oficialmente, es un gran estudio, parte de lo que os estoy contando esta noche también está basado en el libro que ha publicado él, se titula Vimanika Shastra, y en 1988 este doctor David Childress, que es un eminente estudioso en Estados Unidos, pues publica ese libro sobre estas aeronaves vimanas de la antigua India y también de lo que podrían ser antiguas máquinas voladoras de la Atlántida. Ojo, todos los expertos que investigan este tema de las vimanas también se centran mucho en el origen que podrían haber tenido en ese continente perdido, en la antigua Atlántida, y toda esta gente, al menos de esta rama de las vimanas, piensan que sigue siendo una isla que se hundió prácticamente en el medio del Mediterráneo. Lo curioso es que también en esos textos antiguos hindúes hablaban de una guerra que podía haber provocado evidencias nucleares, y parece que los arqueólogos las han descubierto. Pues sí, no hay nada mejor como que una supuesta leyenda o una historia mitológica deje algún tipo de pista para que en la realidad sepamos si realmente sucedió. Y en unas excavaciones en 1992 que se producen en la zona de Rajasthan, que es el norte de la India, una parte que limita con Pakistán, aparece una gran capa de cenizas radioactivas en aproximadamente un área de unos 8 metros cuadrados. Los científicos hoy en día siguen investigando este lugar, y hasta tal punto que se sabe que está causando muchísimos y muy serios problemas de mortalidad infantil, origen desconocido, esa radioactividad, y tiene unas altas tasas de cáncer en la población de esa zona. Esos niveles de radiación son extremadamente altos en esa zona, y es una zona que ha tenido que ser incluso acordonada, ¿no? Hay también una serie de excavaciones en la zona de Harappa y Mohenjo-Daro, y es allí donde los arqueólogos han descubierto un grupo de esqueletos que están esparcidos por toda la zona, son restos de personas, y de tal forma han aparecido en el suelo que parece, según esos arqueólogos, que hubiese existido algún tipo de evento de manera súbita, hubiera devastado esas ciudades y esa región, y estaban incluso algunos cogidos de las manos como si una tragedia les hubiera sobrevenido pues de una manera repentina, y estuvieran intentando huir de algo totalmente terrible en aquella época.
curioso, una de las veces que visitábamos la zona, hablábamos de este tema con la gente de allí, decían que, wow, estaban convencidos de que allí había habido algo parecido a esto. OVNIs y aviones que se describen en esos poemas o en esos textos hindúes. Dame algunos datos. Pues al traducir estos relatos a lo que es la tecnología actual y compararlo con los términos actuales que nosotros podamos usar en nuestro propio lenguaje, lo que nos damos cuenta es que esos antiguos hindúes lo que estaban era describiendo auténticos ovnis y aviones, pero en los términos primitivos que ellos manejaban, ¿no? Por ejemplo, esos carros voladores que llevaban a los dioses, pues realmente, según los expertos, es una descripción exacta de los ovnis con seres alienígenas avanzados a bordo, que eran esos dioses, y que viajaban pues grandes distancias a través del cielo. Hay algunos poemas hindúes que hablan incluso de un holocausto nuclear provocado por esas cruentas batallas donde las vimanas pues luchaban en el cielo, ¿no? Y hay también una serie de referencias en estos textos antiguos que han despertado pues gran interés dentro del mundo de los expertos y los investigadores, porque describen con todo lujo de detalles una serie de acontecimientos sobre la energía atómica, cuando esta, obviamente, hace miles de años, era todavía desconocida 100%. Y fíjate, Miguel, que hay unos textos que si los leemos literalmente nos damos cuenta que realmente están describiendo este tipo de cosas que estamos contando. ¿Nos lees un poco de ellos? Por supuesto, os leo literalmente. En uno de ellos dice: era un solo proyectil, cargado con toda la fuerza del universo, una columna incandescente de humo y llamas, brillante como 10.000 soles, se elevó en todo su esplendor. Era un arma desconocida, un relámpago de hierro, un gigantesco mensajero de la muerte, que redujo a cenizas a toda la raza de los Brishnis y los Andakas. Los cadáveres quedaron tan quemados que no se podían reconocer. Les cayeron el pelo y las uñas. Los cacharros se rompieron sin motivo y los pájaros se volvieron blancos. Al cabo de pocas horas, todos los alimentos estaban infectados. Para escapar de ese fuego, los soldados se arrojaban a los ríos para lavarse ellos y sus equipos. Elefantes y otras criaturas de la tierra, abrasados por la energía del arma, huyeron corriendo. Las mismas aguas, al calentarse, las criaturas que vivían en ese elemento empezaron a arder. Y termino. Impulsados por alas de relámpago, era una nave que se elevaba en el aire, volaba a las regiones solares y estelares. Rugen al arrancar hacia el cielo. Obviamente son textos también del Mahabharata, por ejemplo, y se ve claramente que lo que están describiendo es algún tipo de máquina voladora que podría incluso usar la energía nuclear o atómica para atacar algún tipo de lugar y sobre todo las consecuencias de un ataque nuclear. Eso decía Mahabharata, pero en el Ramayana también se encuentran algunas cosas parecidas, ¿verdad? Exacto, habla de carrozas, fíjate, una carroza que se asemeja al sol, esa carroza aérea y excelente va a cualquier lado a voluntad, se asemeja a una nube de luz en el cielo. El rey entraba y la excelente carroza se levantaba hacia la atmósfera superior. Obviamente, Miguel, estos textos describen máquinas voladoras. No sabemos si ovnis, no sabemos si aeronaves, aviones en la antigüedad o ovnis en forma discoidales, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, a mí personalmente al principio me parecía más ciencia ficción. Creo que ahora está más enfocado a algún tipo de visita de raza superior, de origen desconocido, y creo que el mito empieza a romperse y empieza a cobrar muchísima realidad, porque cuando es un asunto que organismos oficiales están empezando a estudiar para tratar de traducir esos textos, pues cuanto menos cobra muchísima importancia y muchísima pues oficialidad, nunca mejor dicho, ¿no? Quizá las pruebas de esos antiguos dioses, esas visitas y de esas armas extrañas y guerras entre seres celestiales estaban ahí y no las hemos sabido ver hasta ahora. Un capítulo más de Misterios en los Cielos. Forma de contacto contigo de nuevo.
Pues a través de mi web, www.ivancastropalacios.com, y en todas mis redes sociales podéis encontrarme por mi nombre y apellido, Iván Castro Palacios. Como siempre, muchas gracias. Seguiremos volando junto a ti. El placer es mío, Miguel, por muchos años. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Saludos, Miguel, y buenas noches, bendiciones, saludos desde el Caribe, la isla de Puerto Rico, la isla del encanto. Para saludarte a ti, a toda la audiencia. Llevo algunos 3-4 años conociendo su programa. Nunca he podido coincidir, escucharlos en vivo, pero ahora sí, estoy conectado con ustedes. Para mí es uno de los programas de misterio más interesantes que jamás había escuchado. Y bendiciones, sigue adelante con todo lo que haces y saludos a todo tu equipo de trabajo. Bendiciones. Milton por acá, de Puerto Rico, la isla del encanto. Luis Miguel Domínguez. Un día iba con todoterreno por la noche por los campos de Córdoba, no sé ni por dónde era, metido entre olivares, y no sé cómo pasó que de repente enfrente me encontré un ave increíblemente grande. Era un búho real. Sí. Me acerqué a él, se me puso en el brazo, lo metí en el coche, y bueno, cuando me agarró el brazo sentí la fuerza, la potencia tan increíble de un ser como él. Pero lo metí en el coche como si fuera un animal, ¿sabes? Un gatito. Lo dejé metido en el coche un rato y dije, me lo llevo a Madrid. Yo tengo una finquita en Madrid, digo, pues igual por ahí podía vivir, pero luego pensé, igual lo saco de su entorno. Y nada, sí, efectivamente. Iba tan tranquilo atrás en el coche, ¿sabes? Abriendo las alas que ocupaba todo el coche. Pero al final paré, lo volvió a coger, me volvió a agarrar el brazo, wow, casi me lo destroza. Lo solté y le dije, buen viaje, compañero. Creo que hoy nos vas a hablar de estos animales, estos seres, los búhos. Sí, la verdad es que sí, es la hora además para hacerlo, ¿no? Las aves nocturnas y especialmente cazadoras son las protagonistas de mi espacio de hoy. Me dicen por aquí que no debería haber cogido el búho, que la gente me podía decir algo. Estaba en mitad del campo, no había nada, eran las 3 de la mañana y el búho era compañero de aquella noche de misterios. Vale, pues hablemos de búhos, lechuzas, corujas o corusas. ¿Qué es esto? ¿Todos son la misma cosa o qué es? No son la misma cosa, aunque pertenecen a la misma gran familia, que es la familia de las espligiformes, que son aquellas rapaces nocturnas. ¿Todas son nocturnas? ¿Las corujas también? No sé lo que es una coruja. Explícanos. Sí, mira, una coruja es como, por ejemplo, en Galicia le llaman coruxa al búho, a cualquier búho, y especialmente es el autillo. El autillo, que es nuestra rapaz nocturna más chiquitita y más bonita. Es una criatura preciosa, muy chiquitita. Tiene también esos penachos de plumas a modo de orejas, como tú viste en el búho real, pues también lo tiene el autillo. Y en Galicia se le llama coruxa, por ejemplo. Vale. En el resto de España le llaman coruja. Vale. Y hay diferentes tipos de búhos, porque este que yo encontré en la carretera, que me adoptó durante un rato, era gigantesco, pero hay otros más pequeños, aparte del autillo. Sí, mira, tenemos una variedad preciosa. Tenemos 13 especies distintas de estrigiformes. Concretamente, mira, está el búho real, al que también se le llama de manera tradicional gran duque. También está el búho chico, que es muy parecido al búho real, pero más pequeñito, indudablemente. Y luego tenemos ya otras rapaces que no son búhos, como por ejemplo puede ser el mochuelo, como puede ser la propia lechuza, o como puede ser la coruja, que hemos dicho antes, el autillo, ¿no? En fin, hay una variedad inmensa, y todos los ecosistemas ibéricos tienen su buena dosis de rapaces nocturnas, que lo que hacen es cumplir la misma función que las rapaces diurnas, pero en las horas de la noche.
Para ti, Luismi, todas son preciosas o todos son preciosos, ¿eh? Hombre, no cabe duda que en este caso además no me equivoco, porque la belleza de estos animales es una mezcla entre la praxis, o sea, son animales muy bellos porque están hechos para ser eficaces. Por ejemplo, las plumas de las rapaces nocturnas no hacen ruido. O sea, tú bates una simple pluma de paloma y hace ruido al aletear. En el caso de las rapaces nocturnas no hay ruido. Y no hay ruido, ¿por qué? Pues porque las cubre una especie de terciopelo a todas ellas. Observar una pluma de búho real es una maravilla, porque vemos que en la parte superficial de la misma hay unos pelillos que lo que están haciendo es minimizar el ruido. Entonces la belleza de estas aves tiene mucho que ver con la eficacia. Por ejemplo, también te diré, el oído de los búhos es el mejor oído de la naturaleza. Y observamos un cráneo de rapaz nocturna, veremos cómo los dos oídos, en vez de estar en paralelo situados en el cráneo, están de manera aparentemente deforme, uno en la parte de abajo y otro en la parte más alta del cráneo. Lo que hacen de esta manera es poder captar todo tipo de sonidos. Son máquinas perfectas. ¿Tienen buena vista por esos ojazos que tienen? Sí, claro. La vista de las rapaces nocturnas también es espectacular. Y además sus ojos, que son muy llamativos y muy bonitos, la mirada de un búho real te atraviesa, como supongo que a ti te pasó aquella noche, pero es que además hay un sistema por el cual cuidan esos ojos, y es un tercer párpado, además de los dos párpados que tiene el ojo normal en cualquier animal, el párpado superior y el párpado inferior. Hay un tercero que es la membrana nictitante, cuya única finalidad es cuidar para que el ojo no sufra. ¿En qué parte de España podemos encontrarlas? Este búho, ya te digo que era en una zona de agreste, en los campos de Córdoba. Sí. Claro. Es muy bonito esto que me cuentas, porque además no te voy a regañar, porque efectivamente hiciste lo que había que hacer, que era dejar que la naturaleza siga su curso. Estas aves, todas ellas maravillosas. Si te digo la verdad, estuve a punto muy tentado de traérmela para Madrid, ¿eh? Pero bueno, claro, no me extraña, te lo digo, no me extraña, es muy bonito. Y pero... además espera que te pregunte, era como si fuera un animalito, ¿sabes? Que desamparado, y no estaba para nada herido, es decir, como si estuviera domesticado. Se dejó coger, lo metí en el coche sin problema, y luego cuando lo saqué, nos despedimos, pegó un aleteo y se marchó. Me dejó una pluma, eso sí, que aún la tengo, ¿sabes? Pero me extrañó esa docilidad que tenía en ese momento. Sí, la verdad es que es bastante curioso. Yo, por lo que tú me cuentas, casi pienso que era un ave troquelada, o sea, un animal que había vivido en cautividad y que por lo que sea, bueno, había conquistado la libertad, pero no se asustaba de la presencia humana. Esto nos pasa cuando tenemos a animales asilvestrados, los tenemos demasiado cerca de nosotros y de nuestras cosas, porque no es habitual que un búho real se deje capturar así como así. Eso está claro. Vale, ¿y dónde las encontramos en España? Te decía Córdoba, están en más sitios. Sí. Sé que también en Madrid hay algunos nidos de búho real. Sí, además en Madrid se está pasando algo que realmente es maravilloso, y es que el búho real está conquistando cada vez más y más territorio. Es una de las rapaces ibéricas que está evolucionando de manera portentosa. Y en Madrid capital lo está haciendo en urbanizaciones, en pisos, en terrazas. Es decir, hay nidos de búho real ahora mismo en alféizar de muchas torres madrileñas. Qué bien. Yo he podido asistir
y he filmado incluso la presencia del búho real nidificando en una urbanización del centro de Madrid. O sea que esto está pasando cada vez más y es realmente espectacular, ciertamente, claro. Están en muchas más regiones, ¿no? Por toda España tipo de aves. Los podemos encontrar en toda España. Afortunadamente tenemos a estas rapaces que lo pasaron mal, como sus hermanas las rapaces diurnas, en los años 70 del pasado siglo XX, bueno, se las acribillaba a balazos. Ahora, afortunadamente, son especies protegidas por la ley y en este sentido hemos salido ganando, porque son grandes colaboradoras para el control de plagas, por ejemplo, de los humanos. Son colaboradoras natas y afortunadamente las tenemos en todas partes. Mira, en los ecosistemas más forestales, por ejemplo, imaginemos Galicia o Cantabria, o por ejemplo imaginemos Asturias, sobre todo en esos ecosistemas vamos a encontrarnos con el búho chico y con el cárabo, que es también una rapaz muy bonita, que tiene un canto nocturno precioso. El ulular del cárabo es algo que si alguna vez lo escuchas no lo vas a volver a olvidar jamás. Pero es una rapaz que no tiene orejitas, esos penachos de plumas, pero que es muy, muy proteccionista de su territorio. Vive en lo forestal, fundamentalmente. Vale, Luego, Dime. No, si nos vamos a Jaén, por ejemplo, y nos vamos a los olivares jienenses, o también en Córdoba, efectivamente, podemos encontrarnos con el mochuelo. Ya sabes ese refrán que dice, cada mochuelo a su olivo, ¿no? Pues lo vamos a encontrar ahí, sin duda, claro. Vale. Te decía que casi terminando, se alimentan evidentemente de ratas y de esas cosas que los humanos de vez en cuando se prodigan en nuestro mundo, ¿verdad? Y ese tipo de animales. ¿Serpientes también comen? No es muy habitual en ellos, aunque pudieran perfectamente capturar alguna natris, que son las culebras de agua, que tienen pequeñito tamaño, pero en fin, no es habitual en ellos. Fundamentalmente son micromamíferos, la base de su alimentación, pero pueden sin duda hacerse con conejos o incluso con gatos. Fíjate, el búho real es un cazador nato y por supuesto capturan también murciélagos en algunos casos. Son desde luego muy eficaces en la caza y son portentosos. Son maravillosos, la verdad. Entramos, para terminar, en el mundo misterioso. La lechuza, en muchas tradiciones, se ha asimilado a la sabiduría. Y los búhos también, como pájaros, a veces de mal agüero. ¿Por qué? Fíjate, el mal agüero viene sobre todo identificado con su relación con la muerte, con la oscuridad, con el inframundo. De alguna manera se ha asociado a estos animales a la muerte y por tanto a la mala suerte, y de ahí viene la superstición. Si se te cruza en tu camino una de estas rapaces, ya sabes que vas a estar cerca de morirte o cerca de la muerte, cosa que ciertamente no tiene ninguna base científica y que ciertamente no es así. Los griegos en este aspecto eran bastante más sabios. Tú fíjate, el nombre científico del mochuelo común o mochuelo europeo es Atene Noctua. Atene, la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría, estaba representada por un mochuelo. Y por ejemplo, nuestra lechuza común, que es un animal más bonito imposible, con una cara que es un auténtico corazón blanco, bueno, pues la lechuza común ha tenido que soportar durante siglos la leyenda de que accede de noche a nuestras iglesias para beberse el aceite de las lamparillas
que estaban encendidos en las iglesias. Y la verdad es que no iban en busca del aceite de las lamparillas, iban en busca de los ratones que estaban precisamente pendientes del goteo de aquellas lamparillas. Y ellas lo que hacían era capturar ratones y no beberse ningún aceite. Y de paso, pero en fin, así somos los idiotas, ya sabes. Y de paso limpiar la iglesia. Claro. Que sigamos teniendo esta serie de seres tan preciosos como tú dices, y que sigan estando muy cerca de nosotros, fuera de supersticiones, ¿eh? Sí, la verdad es que es una suerte disponer de este patrimonio natural. Si yo fuera belga y tú también, estaríamos hablando de fauna de Bélgica, pero por supuesto con un nivel de especies diferente, inferior. Tenemos la fortuna en España de tener un patrimonio natural maravilloso. Pues eso no se nos puede olvidar. Hay que reivindicarlo. Claro. Un capítulo más de Misterios de la Naturaleza con Luis Miguel Domínguez, nuestro naturalista de cabecera. ¿Forma de contacto contigo, Luismi? Pues mira, en todas las redes sociales, LM Domínguez, o también Domínguez LM. Perfecto. Y luego mi correo electrónico, que es lmdomínguez@gmail.com. Celebro que estés con nosotros y que cada día estés más despierto y más precioso. Vale, gracias de verdad y de corazón. Un abrazo fuerte. Sabes que te quiero. Yo también a ti, un abrazo fuerte y hasta prontito. Vale, venga, un beso a todo el mundo. Adiós y buenas noches. Radio Nacional de España, la radio por delante. Lunes, 15 de diciembre de 1980. Mi vida sentimental se encuentra totalmente paralizada. ¿Qué se esconde tras la mente de un criminal? En un bache difícil. Joaquín Ferrandiz Ventura escribió estas líneas 10 años antes de cometer su primera agresión sexual. ¿La verdad que callan se revela a través de sus escritos? A pesar de todo, no es el diario de adolescencia de un futuro monstruo. Correspondencia criminal. Encontrándose en mi vida vacía. Nuevos capítulos en RN Audio. Voy a compartir contigo mi correspondencia criminal. Atención, emisores. Tocando con su pie en ese momento la superficie lunar. Durante décadas, la onda media nos llevó hasta ti. Buenos días, Nueva York. Buenos días, Madrid. Aquí Jesús Hermida. Buenas tardes. Y la onda media se apaga porque la radio evoluciona contigo. Ahora nos escuchas en FM, en la TDT, en tu móvil, en RNE Audio y estamos en altavoces inteligentes y estamos iniciando el camino en DAB+. Porque la radio evoluciona y no se detiene. Radio Nacional de España. La radio Nacional de España. Por delante. La radio por delante. La radio por delante. Radio Nacional de España. Los grandes misterios. Ese es nuestro mundo. Y si estás aquí, también es el tuyo. Espacio en Blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Hola, somos Juan de Bea, estamos en Bali, Indonesia, y os queremos mandar un abrazo muy muy fuerte para todos los oyentes de Espacio en Blanco. Estamos ahora mismo viendo la danza Varón y Gris y suena así. Más voces de compañeros que se acercan al programa con más misterios. En este momento llega la sección de criptozoología con uno de los mayores expertos de Europa. Ese tipo de cosas que investiga los animales extraños es Javier Resines. Buenas noches, Javier.
Hola, buenas noches, Miguel. Encantado de estar con vosotros aquí en Espacio en Blanco otra vez. Y yo de que estés. ¿Cómo llamáis a lo que estudiáis vosotros? Ese tipo de cosas. Criptozoología, sí, es un palabra extraño, sí. Pero bueno, al final es el estudio de los animales desconocidos y no oficialmente catalogados por la ciencia. Y además esos que tienen pues ese plus de misterio, de terrorífico detrás, lo que viene siendo los bichos raros, ¿no?, de nuestra naturaleza. Hay muchos, y aquí con nuestro compañero Javier Resines nos dedicamos de vez en cuando a descubrirlos. Ya veréis hoy quiénes aparecen. Creo que nos vamos a quedar en España en principio y hablar de unos seres alados muy extraños, pterodáctilos. Sí, eso es, Miguel. ¿Por qué hablamos de pterodáctilos? Bueno, y en España además, y actualmente o en época reciente. Bien, todo viene al caso porque recientemente, hace pocos meses, he tenido conocimiento de 2 casos que se produjeron en los años 90, pero que se han dado a conocer ahora. He podido conversar con los testigos de 2 casos diferentes, uno en 1992 en la localidad de Cubelles, en Barcelona, y otro en 1997 en Tesalou y La Pineda, en Tarragona, en los que diversos testigos aseguran haber visto lo que, para alucinamiento de muchos, sería algo imposible, sendos pterodáctilos sobrevolando sobre sus cabezas. El caso se enmarca dentro de lo que yo llamo la oleada catalana de pterodáctilos de los años 90, que abarcaría aproximadamente pues como entre 1990 y 1997, en el que se producen una buena cantidad de avistamientos, de encuentros con estos reptiles voladores, extrañísimos, claro, que parecen llegados desde la noche de los tiempos hasta nuestros días, y que, bueno, tienen su máximo exponente en un caso conocido dentro de los oyentes interesados en estos temas relacionados con criaturas extrañas, que sería el llamado ave gigantesca de Barcelona de 1990. Pero, como digo, se produce, Miguel, una serie de casos extraños en un área geográfica bastante concreta durante esos años, que nos hacen, pues, parafraseando un poco la terminología ufológica, hablar de una oleada de pterodáctilos en Cataluña y en el Levante español. Cuando hablamos de pterodáctilos, ¿de qué estamos hablando? ¿De pájaros grandotes como ese de Barcelona que se vio? ¿O de, como decías, otro tipo de ser o de animal? ¿Y cómo eran? Realmente todos estos casos tienen unas características comunes. Hablamos de pteranodones, de pterosaurios, de pterodáctilos, para entendernos, de reptiles voladores desaparecidos hace entre 60 y 100 millones de años. Por tanto, a todas luces imposibles que aparezcan entre nosotros nuevamente, y en todos los casos hay unos rasgos comunes, como digo. Todos tienen una gran envergadura, estamos hablando de entre 3 y hasta 10 metros de envergadura alar. Son oscuros, bastante siempre de color negro, marrón oscuro, con pico alargado, con alas membranosas, como si fueran de un murciélago. Los testimonios que se dan, casi todos ellos son vistos por diferentes personas y por varios testigos a la vez, algunos desde distintos lugares, con lo cual, pensamos con características diferentes, además, quiero decir, distintos tamaños, formas un poco diferentes. Es decir, no estamos hablando de la misma criatura, sino que estaríamos hablando de una buena cantidad diferente, por teorizar, una supuesta colonia de pterodáctilos que hubiera habitado la región catalana desde los años 1990 a 1997 aproximadamente. El más conocido es el del ave gigantesca de Barcelona, que durante los meses de aproximadamente entre mayo y septiembre de 1990 fue visto por aproximadamente entre 200 y 300 testigos en Barcelona y alrededores, que contaron pues lo que estaban viendo y escuchando muchas veces. Un reptil volador con estas características, que emite graznidos,
provocando accidentes de tráfico en algunos casos tras su visión, siendo acusado de alimentarse de algunos animales domésticos. Se decía que habían desaparecido los gatos de la ciudad. Bueno, una serie de circunstancias que hicieron pues que fuera la comidilla del verano de 1990 en Barcelona, y que la gente estuviera pues un poco, no diríamos aterrorizada, pero sí temerosa ante lo que pues sobrevolaba sobre sus cabezas. Pero esta colonia o este grupito de diferentes características no solamente se veía en Cataluña, sino que creo que también iba más al sur. Sí, esta oleada o mini oleada de los años 90 se vio en el Prat, en Girona, en el Montseny. Hubo como aproximadamente una década, entre 1997 y 2007, que dejó de verse, pero parece ser que se trasladó, o era otro grupo de animales, supuestamente otro grupo de animales, se trasladó más al sur, hacia la zona entre Benicàssim y Valencia. Ahí hay varios testimonios, uno de ellos en julio de 2007, por unos turistas británicos que vieron cómo en la zona de Benicàssim les sobrevolaba una figura alada, un pterodáctilo, oscura, membranosa, con las alas membranosas, emitiendo un graznido que planeaba sobre sus cabezas. Incluso hay un caso en Valencia capital, en el barrio del Carmen, que investigó el compañero Paco Padrón en su momento, lo que llamaban una gárgola, que pues fue vista por un niño, era el testigo en este caso. Una gárgola, Javier, como las películas cuando ponen un signo de miedo, ¿no? ¿Y lo vio el niño? Sí, el niño subió a jugar a la azotea y allí vio posado, pues de espaldas, en principio, una criatura extraña del tamaño decía, pues como más grande que un águila real, pues encorvada, extendiendo las alas de gran envergadura, las alas membranosas, como si fuera un murciélago, con una cara humana de color pálido, rosado, que en un momento dado, haciendo caso totalmente omiso al testigo, pues echó a volar. Le llamaban la gárgola porque pues parecía que tenía que ver en cuanto a su forma y tal. Recordaba mucho a las gárgolas que estaban en el cercano edificio de la Lonja de Valencia. Pero es un caso muy, muy curioso, ¿no? Porque a partir de ahí, en algunos casos españoles, ya empieza a utilizarse la palabra gárgola, ¿no? Para definir a esta serie de criaturas aladas que se ven específicamente en España, sí. Lo bueno, Javier, de todo esto es que tú has entrevistado a los testigos que han sido protagonistas del caso, ¿verdad? Claro, en algunos de ellos, por ejemplo, hay un caso muy, muy concreto y muy curioso y muy interesante que se produce ya en 2014 en Tarragona, en el que Daniel Ransanz, que es un compañero y amigo de investigaciones también, es testigo, junto a su familia, su mujer y dos de sus hijas, del avistamiento, el encuentro con dos enormes pterodáctilos que a plena luz del día, a las 6 de la tarde, encima de una carretera en Tarragona, al lado de un centro comercial, cuando se dirigía hacia Reus, hacia las Gavarres. Entonces él, por ejemplo, cuenta, y hizo dibujos, me pasó unos dibujos y tal para hacerlo, cuenta que las dos criaturas, una tenía un tamaño mucho mayor que la otra, parecía como si fuera un individuo adulto y un individuo juvenil. La de mayor tamaño tenía una envergadura alar de unos aproximadamente 10 metros, lo sabe perfectamente porque al pasar por encima de uno de los edificios, casi rozándolo, al día siguiente volvió a la zona a hacer mediciones, ¿no? Porque le sorprendió mucho el tamaño. Y entonces comentaba que sus cuerpos tenían una especie con alas membranosas de varios metros, sin plumas, de un color gris oscuro, con un collarín, los veo muy bien, con un collarín como el de los buitres, dice, en la base del cuello, y que en forma curvada, en forma como de S. Era un poco diferente a la idea que tenemos del pterodáctilo, ¿no? Pero lo vieron durante varios minutos, estaban entrando en esa zona comercial, había tráfico, y en un momento determinado, con pues los vaivenes de la carretera, dejaron de verlos, y los dos
pterodáctilos o lo que fueran, desaparecieron, ¿no? Pero como digo, al día siguiente volvieron a hacer medidas y se quedaron muy asombrados. 10 metros de envergadura alar, eran unos bichos muy interesantes y muy difícil para que pasaran desapercibidos. Y ya casi terminando, estos bichos llegaron incluso hasta Almería, que ha habido otro caso en Almería. Sí, ha habido dos muy curiosos, que además muy cercanos en el tiempo y en el espacio. En septiembre de 2010, en la localidad de Santa María del Águila, cerca del Ejido, Alex Naxrick, es un seudónimo que utiliza el testigo con el que hablé, es un británico que vivía allí por entonces. Bueno, pues él lo que ve es justo enfrente de su casa, oye unos ruidos por la noche, como si una mujer estuviera gritando o estuviera una agresión o algo así. Bueno, él sale y lo que ve, deja estupefacto, es justo enfrente, en el edificio de enfrente, en la azotea, ve lo que él describe como un gran perro con alas, una gárgola, la idea que tenemos en la cabeza, de un animal como de 1 metro, 1,5 metros de alto, con las patas traseras solo, unas alas membranosas de un color rosado y que se movía de un modo un tanto torpe, que era el que emitía además esos sonidos extraños. Dice que en un momento determinado, la visión duró varios minutos, en un momento determinado este ser pues echó de un modo un tanto pesado o torpe a volar y estuvo revoloteando por una zona de aparcamiento muy despejada que hay delante de lo que era su casa, hasta que desapareció hacia una balsa que hay cercana, la balsa del Sapo, donde se supone que podría tener su hábitat este perro con alas, como él decía. Pero unos 10 días más tarde, y a unos 40 kilómetros, menos de 40 kilómetros de esta localidad, concretamente en Pechina, 2 cazadores vieron sobrevolando sobre su cabeza lo que podría ser el mismo animal. También lo describieron de un tamaño parecido, emitía una especie de chillido, gruñido extraño, y durante unos segundos pudieron ver a la criatura también, que decían que tenía 1 metro, 1,5 metros de envergadura, con aspecto de murciélago, volando muy bajo, hasta que desapareció cerca del cauce del río Andarax. Como siempre, en estos casos también los animales extraños se suelen dejar ver muchas veces muy cerca de cauces de río o están relativamente relacionados con ellos, ¿no? Y en este caso de Almería, por proximidad, parece que se trataría del mismo animal que fue visto en 2 localizaciones diferentes por varios testigos diferentes. O de pterodáctilos en España. No estamos solos, ¿verdad, Javier? Hay muchos misterios rodeándonos y hay personas como tú que os dedicáis a investigarlos. Pregunto. Efectivamente. Vamos a intentar desentrañar esa parte de la naturaleza que convive con nosotros, pero que está siempre velada, está siempre como ocupando las sombras ahí, acechando siempre, pero que forma parte de nuestro día a día también, aunque no lo creamos. Qué bien. Forma de saber más, porque creo que tienes no sé si es un podcast o una página con todos estos datos de estos animales extraños, ¿no? Bueno, hay un blog que se llama Criptozoología en España, también hay un podcast que se llama así, Criptozoología en España, y ahí pues tenemos tenemos porque hay un equipo de colaboradores, no lo hago yo solo, sería imposible. Tenemos ahí muchos casos metidos, muchos links, libros también digitalizados por si alguien quiere profundizar en estos temas, programas que hemos hecho, es decir, un poco una visión general de todo este fenómeno, tanto en España como a nivel internacional. Ahí pueden consultar. Como siempre, un placer. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo. Seguimos investigando juntos. Un abrazo fuerte. Un abrazo.